El Credit Suisse presentó su reporte de mercados emergentes del tercer trimestre 2022, en donde estima que la economía de México se debilitará en los próximos trimestres, producto de una desaceleración mostrada en Estados Unidos. Vamos a platicar con Alonso Cervera, el economista en jefe para América Latina de Credit Suisse. ¿Cómo estás, Alonso? Gusto en saludarte. ¿Qué tal, Darío? Buenas tardes. Oye, pues antes que nada, un punto de vista en el contexto de este reporte que están presentando, perdón, un punto de vista sobre esta mejora que hizo hoy en la calificación soberana Standard & Poor's. Claro, yo creo que la agencia calificadora está reconociendo la estabilidad fiscal que ha mostrado México, la disciplina fiscal que ha sido un común denominador en esta administración. Hay que recordar que Standard & Poor's le había puesto una perspectiva negativa a la calificación desde hace 2 años. Cuando hacen esto, lo que nos dicen es probable, hay una de 3 de probabilidad de que le bajemos la calificación en 2 años. Pues ya se cumplieron los 2 años, no nos bajaron la calificación y dijeron, lo más probable es que en los 2 años que le restan al presidente, un poquito más de 2 años, López Obrador en el poder, lo más probable es que persista la disciplina fiscal, que la razón deuda a PIB no se deteriore mucho, entonces no hay muchas razones para bajarle la calificación, entonces no podemos seguir con esta amenaza, esta perspectiva negativa para la calificación, entonces la movemos a estable, porque lo más probable, lo que nos están diciendo hoy, es que en los próximos 12 a 24 meses no haya un cambio en la calificación. Esto, brevemente te comento, los inversionistas adentro y afuera de México ya lo traían incorporado, ya pocos veían bajas adicionales en la calificación, sobre todo en el caso de Standard & Poor's y de Fitch. Puede ser que Moody's todavía nos baje la calificación, pero esto ya estaba descontado en el mercado por los, entre comillas, buenos resultados de finanzas públicas en lo que va de esta administración. Claro. Alonso, ¿cómo estás? Te saluda Rogelio Varela. ¿Qué tal, Rogelio? Alonso, pues su reporte, pues de alguna manera refleja un ambiente de menor actividad económica, que continuarán las presiones inflacionarias. Ahí, ¿cuáles serían los nuevos estimados de Credit Suisse? Claro, para el 2022 mantenemos nuestro pronóstico de que la economía crecerá 1,5%, el crecimiento real del PIB en el año promediará 1,5%, es un pronóstico que tengo desde hace ya varios meses. Probablemente habían razones para estar un poco más optimistas hasta hace unas semanas, pero como se ha deteriorado el entorno mundial, prefiero mantenerme en 1,5 y ser conservador. Donde hice un cambio importante en las proyecciones fue para el 2023. Estoy bajando el pronóstico de crecimiento a un 0,8%. Sí veo que la economía mexicana se va a desacelerar mucho en los siguientes trimestres. El consenso del mercado todavía está por ahí de 2%. Yo creo que si nos va bien estaremos a la mitad de ese pronóstico que trae el mercado. Y en materia de inflación, cada vez que sale el dato de inflación se ajusta el modelo. Hoy estamos estimando que la inflación cerrará este año en 7,8%. Es una cifra que no anticipábamos hace 3 meses o hace 6 meses. La realidad es que la inflación ha sido más persistente y ha tardado más en caer. Entonces, 7,8 para este año y una cifra alrededor del 5,5 para el próximo año. Alonso, tú eres del grupo de economistas que consideran que Estados Unidos no va a caer en una recesión, que más bien será una desaceleración lo que enfrentará en los próximos meses. Es correcto. Nosotros en el escenario central que tenemos en Credit Suisse, y es también parte de un reporte que publicamos la semana pasada, no vemos una recesión ni en Estados Unidos ni en Europa en los siguientes 6 a 9 meses. Vemos una desaceleración para ambas economías y para muchas economías a nivel mundial. Van a estar operando por debajo de su crecimiento potencial y si eventualmente caemos en recesión o no, creemos que dependerá de la persistencia de las presiones inflacionarias y de qué tanto más van a subir las tasas los bancos centrales para contener el deterioro en expectativas de inflación. Pero a la pregunta puntual, la respuesta puntual es correcto. No vemos una recesión, aunque reconocemos que el riesgo no es pequeño. Claro. Alonso, en los últimos días hemos visto pues presiones de nueva cuenta en el tipo de cambio. ¿Se estarían adelantando de alguna manera a los inversionistas a la subida de tasas de la Fed? Yo creo que
esa subida de tasas ya está incorporada en los mercados, como decimos, ya está descontado. Creo que lo que ha pasado en las últimas sesiones es que los precios de algunas materias primas se han caído de forma importante y sabemos que muchos de los países emergentes de alguna forma dependemos de las materias primas. El petróleo ha tenido un ajuste a la baja importante y muchos inversionistas en el mundo siguen viendo a México como un exportador neto de petróleo, aunque en realidad ya somos importadores netos. Entonces, creo que más que un temor hacia las tasas de interés, y por eso se nos está depreciando el tipo de cambio, yo creo que a lo que responde el movimiento del cambiario en las últimas jornadas es a temores de una mayor desaceleración y de una mayor caída en los precios de las materias primas. Alonso, platicábamos al principio del programa con Luis de la Calle y nos decía que la próxima reunión del presidente López Obrador con Biden pues va a ser una suerte de última llamada para pues consolidar o avanzar hacia la consolidación de un frente común México-Estados Unidos, en donde el principal activo para enfrentar la supremacía de China pues será tener una posición sólida en materia energética. Ustedes, desde el punto de vista financiero y económico, ¿cómo lo están viendo? ¿Cómo están observando pues la relación entre Estados Unidos y México y las posturas del presidente Biden y López Obrador en materia energética? Bueno, yo creo que las presiones que surgen de Estados Unidos hacia México para que México sea más cuidadoso con el TEMEC, que no se obstruya la inversión privada, nacional o extranjera, sobre todo de Estados Unidos y de Canadá, en el sector energético, las presiones han estado ahí. Y yo creo que no tuve la oportunidad de escuchar a Luis de la Calle, a quien respeto enormemente, pero creo que sí es como una llamada de atención adicional para decir, hay que tomarnos en serio el TEMEC. Hay muchas quejas de congresistas, hay muchas quejas de empresas energéticas en Estados Unidos sobre cómo se ha manejado la industria energética en México, sobre todo teniendo como marco de referencia el TEMEC, y vamos a sentarnos para dirimir diferencias. Entonces, creo que es un ejercicio que los americanos han estado buscando. Esperemos que lo lleven a buen puerto, que en México se le dé la relevancia que tiene, que le den la importancia que tiene, que merece, y bueno, yo creo que es central. México está en una situación privilegiada en términos de ubicación geográfica en Norteamérica y con socio comercial de Estados Unidos y de Canadá. Hay que aprovecharlo, hay que explotarlo. Esto nos debe de servir de trampolín para crecer a tasas más altas. No lo hemos aprovechado, sobre todo en esta administración, pero bueno, el tiempo sigue corriendo y no hay tiempo que perder. Ojalá que se aproveche. ¿Y si ves un espacio político para esto, Alonso, en nuestro país? Pues quiero ser optimista y pensar que sí van a hacer caso de las demandas que surjan de Estados Unidos y de Canadá, que los americanos y los canadienses lleguen a la mesa de negociación con un caso claro sobre dónde ha fallado México, si es que ha fallado, y que aquí, otra vez, que le demos la importancia, que el gobierno dé la importancia que este tema tiene, sobre todo en un entorno tan complicado en el que las noticias día con día son hablar de recesión, de caídas en las bolsas, de desaceleración, de altas tasas de inflación. El entorno económico no es favorable, es adverso, y no nos podemos poner nuestros moños para hacerlo todavía más adverso. Bien, pues te queremos agradecer la entrevista, Alonso Cervera, economista en jefe para América Latina de Credit Suisse. Muchísimas gracias y que tengas muy buena tarde. Gracias a ustedes, Darío, Rogelio, cuídense. Gracias.